Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Vamos a tener hoy el curso de Historia del Perú. Para ello, espero que te encuentres muy bien en tu casita, espero que te encuentres muy abrigadito, ya muy bien alimentado y por supuesto con tus materiales listos para poder empezar. Así que, iniciamos. El tema correspondiente al día de hoy es el oncenio de Augusto Beleguía, pero la parte número 2. Habíamos detallado algunos aspectos en la primera parte de este gobierno, pero ya que este gobierno duró 11 años, lo hemos dividido en dos partes. ¿Sí? No te olvides, oncenio de Leguía, 11 años, de 1919 a 1930. En este caso, chicos, vamos a hacer un mapa conceptual. El título Oncenio de Leguía, vamos a ver el aspecto social, el centenario de la independencia, la educación y también parte el aspecto internacional hasta su fin. Al final también voy a colocar esta misma diapositiva para que te puedas guiar. Pero por ahora voy a ir detallando punto por punto y luego tú ya vas a unir todo lo que vamos a escribir en cada uno de tus espacios. ¿Está bien? Iniciamos con el aspecto social. Primero, durante el gobierno de Leguía, recordamos, y lo mencioné en la clase pasada, que se empieza a tomar importancia a la clase media y también a un sector olvidado, que era la clase indígena, el indio, que había sido olvidado durante tantos años, se empieza a considerar dentro de del Estado peruano. Augusto Beleguía detalló el llamado problema indígena. Para ello, supuestamente el problema era el olvido que se le hacía o la falta de centralización o la falta de protagonismo al indio. Para ello, dictó algunas medidas que trataban de enaltecer al indio como ser humano y también como comunidad, como por ejemplo el reconocimiento de las comunidades indígenas. Reconocían a los pueblitos indígenas como comunidades dentro del Estado peruano. Luego, se crea el patronato de la raza indígena, esto para proteger a los indios. Y se crea el 24 de junio, o se declara el 24 de junio como el Día del Indio, que actualmente lo conocemos como el Día del Campesino, que lo celebramos cada 24 de junio de cada año. Luego, dentro del aspecto social, se da una ley bastante contradictoria con respecto al primer punto que hemos visto. ¿Por qué? Esta ley se llamó la ley de conscripción vial. Y te voy a explicar por qué tiene contradicción con la primera ley, con el primer punto que hemos detallado. Si bien es cierto, el primer punto trataba de cuidar, de reconocer al indio, la ley de conscripción vial detallaba los siguientes puntos. Primero, esta ley era el trabajo obligatorio que se realizaba para construir carreteras. ¿Sí? Este trabajo se aplicaba a aquellos que tenían de 18 años hacia adelante. ¿Ok? Entonces, eso incluía a los indios, incluía a la clase media e incluía también a la clase alta. Pero tenía un truco, o tenía un aspecto bastante cuestionable. Este trabajo obligatorio para los hombres de 18 años hacia adelante se podía evitar. ¿Cómo? Pagando una pequeña remuneración, equivalente a un día de trabajo. Es decir, los días que tenías que trabajar obligatoriamente, tú los podías pagar para no ir. Es decir, pagabas lo correspondiente a tu trabajo por un día, por 2 días, por 3 días, 4 días, 5 días, dependiendo cuántos días te había tocado. Podías pagar y librarte de este trabajo.
Pero profesor, ¿y dónde está el pequeño truco ahí? Ah, en que solamente lo podían pagar los de la clase alta y algunos de la clase media. Y el sector indígena del Perú no podía pagar estas cantidades. Entonces, supuestamente se le daba el reconocimiento, se les trataba de cuidar, pero se les explotaba en la construcción de carreteras. Como no podían pagar estas cantidades, eran obligados a trabajar construyendo carreteras. ¿Sí? Entonces había una pequeña contradicción ahí. Los indígenas fueron explotados, como ya lo mencioné, y a esta ley se le conoció como la mita republicana. Así como en la etapa virreinal existió la mita minera, en la cual era la obligación a trabajar en las minas, esta ley se le conoció como la mita republicana, la obligación a trabajar a los indios en las carreteras. Otro aspecto bastante importante o otro punto para considerar dentro del aspecto social es la clase media. No solamente se reconoció al indio, sino a la clase media. Se dictaron ciertas normas para la clase media. La clase media estaba conformada por empleados y obreros, y las leyes que se dictaron a su favor fue, por ejemplo, un aumento de salario para empleados y obreros. También se cedieron cierto tiempo para que puedan tener un descanso, para que puedan almorzar. Es decir, como diciendo un break. Así como tú tienes tu recreo, ya aquí también tuvieron un tiempo, un break, para que puedan almorzar. Luego, también se dio el descanso dominical. El el día domingo tenía que ser obligatorio para descansar. Y si se le daba el trabajo, tenía que pagarse el doble. Entonces también se favoreció a la clase media, no solamente a la clase indígena, sino a la clase media. Profesor, ¿y la clase alta? No, aquí no está la clase alta. Recuerda que Leguía estaba en contra de la oligarquía. Estaba en contra de los oligarcas. Entonces por eso es que no se le favoreció a la clase alta, solamente a la clase media y a la clase indígena. Por ejemplo, y aparte también se dieron algunas leyes en cuanto para los empleados. Por ejemplo, tenemos aquí el Día del Campesino, o como se le conoció en la época, el Día del Indio, 24 de junio, y tenemos aquí la conscripción vial, como eran obligados a trabajar para construir carreteras. Muchos de ellos eran indios y pocos pertenecían a la clase media. Pocos que no podían pagarlo también eran obligados a trabajar. ¿Ok? Entonces aquí está el aspecto social. Luego tenemos el aspecto muy importante, que es el centenario de la independencia. Sabemos que en 1821 fue nuestra independencia. Habían pasado ya 100 años, es decir, nos encontramos en 1921, donde se celebraba el centenario de independencia. Para esto se crea la primera medalla la primera medalla del primer centenario de la independencia nacional. Y para esto llegaron varias embajadas a nuestro país. Incluso se construyó un monumento en Pisco en honor al desembarco que tuvo San Martín en las costas de Paracas. Los países que llegaron al Perú no llegaron con las manos vacías. Regalaron al Perú diferentes construcciones que hasta el día de hoy existen, excepto una. Por ejemplo, ¿cuáles son los regalos que nos dieron los países? Por ejemplo, nos regalaron el reloj que se encuentra en el Parque Universitario, nos lo regaló Alemania. El arco morisco nos lo regaló España. Este es el único que no existe. Pero me dirás, profesor, pero yo lo he visto. Lo he visto en Surco. Ah, en Surco está el arco morisco, pero es una copia.
El original se encontraba en la avenida Arequipa. Fue demolido y luego se hizo una copia en el distrito de Surco. ¿Okay? Entonces, el arco morisco se encuentra en España. Luego te voy a mostrar una imagen de cómo es. Tenemos la Plaza Jorge Chávez y el Estadio Santa Beatriz. Nos lo regaló Inglaterra. El monumento a Washington y estatua de las tres figuras nos lo regaló Estados Unidos. El monumento a Manco Cápac o la Plaza Manco Cápac nos la regaló Japón. La fuente de bronce que se encuentra en el parque de la exposición nos lo regaló China. El Museo de Arte Italia y el monumento al estibador nos lo regaló Bélgica. Hay muchos más, ya que vinieron cerca de, me parece que algo de 30 países a celebrar nuestra independencia, aquí al Perú obviamente, y hubo muchos más regalos, pero estamos mencionando los principales. Luego, no solamente se da el centenario de la independencia, en honor obviamente a la proclamación, sino también el centenario de la batalla de Ayacucho, en 1824, y en 1924 se celebra el centenario de la batalla de Ayacucho, en la cual asistieron cerca de 30 países, embajada de 30 países. Y nos regalaron, por ejemplo, el monumento a Petit Thouars y Sucre, el Palacio Arzobispal, la Avenida del Progreso y el Hospital Arzobispo Loaiza, junto con el Museo Arqueológico y el Panteón también de los Próceres. ¿Ok? Tenemos entonces arriba el centenario de la proclamación de la independencia y debajo el centenario de la batalla de Ayacucho. Vamos a observar algunas imágenes de los regalos que nos dieron gracias a nuestro centenario. Tenemos por ejemplo aquí el reloj del Parque Universitario, tenemos aquí la Plaza Manco Cápac, el arco morisco, que te comenté que es una copia, y tenemos aquí la fuente de bronce que se encuentra en el Parque de la Exposición. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta es la educación, la agricultura y el tema militar. En cuanto a educación, Augusto Beleguía se preocupó por mejorar el sistema educativo en el Perú. Contrató asesores norteamericanos para que pudiesen reformular o asesorarnos, valga la redundancia, asesorarnos en el tema educativo de cómo podíamos realizar mejores técnicas de estudio, la planeación, la estructura de los colegios incluso. En esta época hubo un aumento considerable del número de estudiantes en nuestro país, aparte que se construyeron algunos colegios y hubo un aumento desde luego de estudiantes dentro de las escuelas. Y a nivel superior, es decir, a nivel universitario, se realizaron también algunas reformas. En cuanto a la agricultura, esto sí va a destacar muchísimo, chicos, ya que se realizaron importantes obras de irrigación, como en el valle del río Chira y el valle de Olmos. ¿Para qué? Para ampliar las tierras de cultivo de la caña de azúcar especialmente. Esto fue fundamental, ya que recuerda que nosotros exportábamos a otros países materia prima, en este caso la caña de azúcar o la azúcar en sí. Especialmente ¿a dónde? A los Estados Unidos. Como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Desplazamos los capitales ingleses por los capitales norteamericanos. Es decir, teníamos mejor relación con los Estados Unidos. Por eso es que el azúcar principalmente lo enviábamos a Estados Unidos. Y vimos aquí al principio, ¿no? Contrataron asesores norteamericanos. ¿Ves? Ahí también estamos viendo la influencia norteamericana en el Perú. Entonces, principalmente, chicos, hay que tomar en cuenta este aspecto que es fundamental, la agricultura y las obras de irrigación. Y en cuanto a lo militar, se creó la Escuela de la Policía, se inauguró el Ministerio de la Marina y se creó la Escuela de la Aviación Militar, es decir, la Base Aérea de Las Palmas. Como vemos aquí, chicos,
lo fundamental está en la agricultura, en las obras de irrigación que se dio. Luego, esto obviamente para la caña de azúcar, que luego se transformó en azúcar refinada para transportar, para exportar a otros países. Finalmente, vemos el aspecto internacional. En el aspecto internacional firmamos dos tratados. El Tratado Salomón-Lozano con Colombia, en la cual definitivamente hasta el día de hoy hemos cerrado o hemos determinado nuestras fronteras con Colombia, y también le permitimos a Colombia el acceso al río Amazonas. En este tratado, el Perú cedía el llamado Triángulo de San Miguel o Triángulo de Sucumbios. El Perú le otorgaba a Colombia el Triángulo de San Miguel o Triángulo de Sucumbios, y Colombia también nos brindaba una pequeña parte. Luego tenemos el Tratado Figueroa Larraín, lo firmamos con Chile. En este tratado cerramos totalmente los tratados con Chile, es decir, fue el último que nosotros hemos firmado, al igual que Salomón Lozano. En este tratado se cedió Tacna para el Perú y Arica para Chile. Además, que Chile pagaría al Perú una indemnización por 6 millones de dólares, ya que recuerda que durante la guerra con Chile, Chile supuestamente tenía que haber entregado estos territorios en un plazo de 10 años. Y mira, ya pasaron ¿cuántos años? Más de 50 años, y recién se firma un tratado definitivo con el país vecino de Chile. Esto con el aspecto internacional. ¿Cómo llegó a su fin el oncenio de Leguía? Llegó a su fin cuando en 1929 se da el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Recuerda que Estados Unidos estaba muy ligado al Perú, y cuando cayó la Bolsa de Valores en Nueva York, el Perú también se vino abajo. Generó desempleo, generó despidos, generó reducción de salarios, generó que las fábricas cerraran, quebraran. ¿Por qué? Porque como no había o Estados Unidos estaba pasando por una crisis, ya no le exportábamos productos. Si ya no le exportamos productos, las fábricas ya no producen. Si las fábricas ya no producen, ya no le puede pagar a sus empleados. Si los empleados ya no son pagados, son despedidos. Entonces todo esto desencadenó la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esto generó bastantes críticas generó bastantes críticas al presidente Leguía. Es por ello que el comandante Luis Miguel Sánchez Cerros, dio un golpe de estado al presidente Leguía. Leguía huyó del país, y ya pues ahí vendría a ser la parte final del periodo, que luego ya vamos a ver el siguiente periodo, que va a ser el gobierno de Luis Sánchez Cerro. ¿Está bien? Entonces, chicos, al final, como les comenté, bueno, esta es parte de la caída de Bolsa de Valores de Nueva York, que se le conoce como el Black Tuesday, que tiene que ver con el Jueves Negro. Se conoce como el Jueves Negro al día en el cual la Bolsa de Valores de Nueva York cayó. Bueno, chicos, aquí al final les dije también que les iba a comentar cómo lo tenían que hacer. Al igual que les comenté al principio, es un mapa conceptual. Cada cuadrito dentro de donde corresponde. ¿Sí? Lo hemos explicado uno por uno. Así que espero que haya quedado totalmente comprendido. Y con eso estamos cerrando la sesión de hoy. Nos estamos viendo en la tarde y espero que se cuiden mucho en sus hogares, y nos estamos viendo en la tarde, chicos. Bye.